Nadie con exactitud sabe cuándo se inició la Tierra, pero sí podemos afirmar que existieron muchas personas que pasaron antes y mucho antes que nosotros. Existieron muchos pueblos que hoy en día se encuentran hundidos en el mar. Y no solo se encuentran hundidos en el mar, se encuentran con muchas riquezas que les pertenecieron. Muchos de estos pueblos fueron tragados por las olas, desapareciendo en el océano, siendo hoy en día un misterio para muchas personas y científicos. Antes de comenzar este video, me encantaría invitarte a que te suscribas al canal. En la parte de abajo puedes encontrar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. Acá te voy a mostrar un ejemplo de cómo puedes hacerlo. Así que sin más que decir, comencemos este video. Pueblos costeros tragados por el mar. Número 1. Dunwich, Inglaterra. En la Edad Media, Dunwich era uno de los puertos más importantes de Inglaterra, un centro bullicioso de comercio marítimo que rivalizaba con Londres. Sus habitantes dependían del comercio con Europa continental, exportando lana y productos agrícolas mientras importaban bienes de lujo y productos manufacturados. La desaparición. Entre los siglos XIII y XIV, una serie de tormentas y erosiones costeras comenzaron a desgastar la ciudad. Un evento devastador ocurrió en 1286, cuando una tormenta arrasó gran parte de la ciudad y más de la mitad de Dunwich quedó sumergida. Con el tiempo, la ciudad entera prácticamente desapareció bajo el mar. Hoy, lo que queda es un pequeño pueblo con solo unos pocos cientos de habitantes, aunque su historia sigue viva en las leyendas locales. Número 2. Port Royal, Jamaica. En el siglo XVII, Port Royal era conocido como el puerto más malvado del mundo. Este próspero puerto caribeño era un refugio para piratas, corsarios y comerciantes. El comercio ilegal, la prostitución y las tabernas eran el centro de la vida social y económica de Port Royal, mientras que la riqueza fluía gracias al contrabando y las incursiones piratas. Desastre natural. El 7 de junio de 1692, un terremoto masivo sacudió la isla, causando que gran parte de la ciudad se hundiera en el mar. 2/3 de Port Royal desaparecieron bajo el agua en cuestión de minutos y miles de personas murieron. Las ruinas sumergidas de Port Royal son ahora un importante sitio arqueológico submarino. Vilarinho da Furna, Portugal. Vilarinho da Furna fue un pequeño pueblo agrícola en el norte de Portugal, donde sus habitantes vivían de la agricultura y la ganadería. Este era un pueblo comunal donde las decisiones importantes se tomaban en asambleas y la vida social giraba en torno al trabajo colectivo. Inundación. En el año 1971, el gobierno portugués construyó una presa hidroeléctrica que provocó la inundación de Vilarinho da Furna. Los habitantes fueron reubicados, pero las casas y las calles del pueblo quedaron sumergidas. Hoy en día, las ruinas emergen durante las sequías, permitiendo vislumbrar las huellas de la vida que alguna vez existió allí. Número 4. Heraclión, Atlantis de Egipto. Heraclión fue una ciudad portuaria egipcia ubicada cerca de la desembocadura del río Nilo. Durante su apogeo era un importante centro de comercio entre Egipto y el mundo mediterráneo. La ciudad prosperaba gracias al comercio marítimo y la región, ya que era también un sitio sagrado con templos dedicados a Amón y otras deidades. El hundimiento. Hace unos 1200 años, un terremoto y una serie de inundaciones provocaron que la ciudad se hundiera en el mar Mediterráneo. Durante siglos, Heraclión fue considerada una leyenda hasta que fue redescubierta en el 2000 por arqueólogos submarinos. Los descubrimientos incluyen estatuas, joyas, monedas y estructuras religiosas sumergidas. Número 5. Baiae, Italia. Baiae era una lujosa ciudad balnearia romana famosa por sus aguas termales y villas opulentas. Los romanos más ricos y poderosos, como el emperador Nerón, construyeron residencias en Baiae, convirtiéndola en un destino de placer y relajación. Era conocida por sus festivales, vida nocturna y retiros de lujo. Inestabilidad geológica. La actividad volcánica de los movimientos tectónicos en la región provocaron
provocaron el hundimiento de gran parte de la ciudad en el mar. Hoy en día, las ruinas sumergidas de Baiae son un sitio de buceo popular donde se pueden ver restos de villas romanas bajo el agua. Quizás nunca lleguemos a saber cuántas cosas interesantes pasaron por nuestro globo terráqueo, pero lo que tal vez sí podemos deducir es que nuestros pueblos van a desaparecer por la erosión de la tierra y todo lo que es el entorno donde vivimos desaparecerá. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte a este canal para ver más videos como este. Hasta la próxima. Buenas noches, mi amor. Duerme bajo el rosal, con las manos en cruz sobre tu corazón. Que mañana con Dios tú te despertarás.